Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas nuevamente aquí a su canal de las Hijas del Rey. Les saluda con mucho cariño Susi Gómez Juárez o Susana, como quieran llamarme de cariño, pues soy Susi, de aquí de Oaxaca, México. Y me da mucho gusto compartir con ustedes el inicio de una nueva temporada de las Hijas del Rey. Y esta nueva temporada es acerca de las parábolas de Jesús. Sí, ese es el tema. La primera temporada fue las mujeres de la Biblia, ¿verdad? De todas las mujeres que la Biblia habla. Y la segunda temporada, pues fue el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hoy iniciamos esta tercera temporada, ¿sí? Vamos a iniciar esta temporada de las parábolas de Jesús, primeramente narrándoles qué significa una parábola, ¿verdad? Y pues les voy a leer etimológicamente el significado de una parábola. Después nos vamos a ir a lo que es la cuestión literaria e histórica, ¿sí? Dice que la parábola significa comparación o semejanza, ¿sí? Que ese nombre por los rectores griegos fue dado a toda la ilustración ficticia en la forma de una breve narración, ¿sí? Y que después pasó en el género literario a conocerse como una narrativa ficticia, ¿sí? Aludiendo generalmente a algo que puede ocurrir de forma natural y por el cual se precisan asuntos morales y espirituales, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo narraba las comparaciones o narraba cómo iba a ser el reino de los cielos. El Señor Jesucristo vino a la tierra a cumplir un propósito y fue salvar al mundo. Pero Él quería que la gente común, sobre todo en esa época los gentiles, entendieran por qué Él había venido, cómo iba a ser el reino de los cielos y qué era lo que nosotros teníamos que hacer en ese tiempo, sus discípulos y la gente que lo escuchaba, para heredar ese reino de los cielos, ¿sí? Y por eso Él narraba parábolas, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo lo hacía, por una parte, hacia los gentiles y hacia la gente que lo escuchaba en las sinagogas. Él luego narra aquí la Biblia que se sentaba a la orilla del río y empezaba a decirles, ¿sí?, la palabra de Dios, o a la orilla de un lago, o por el camino, o junto a un pozo, ¿verdad? Depende del lugar donde él se encontraba, empezaba a narrar, y muchas de esas enseñanzas se las dio a través de parábolas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las parábolas? Una parábola dice que es una forma narrativa como lo es una fábula, un cuento, así lo ha tomado la literatura. Sí, pero esa forma narrativa evoca un ambiente y una acción y sus resultados. Es decir, si tú haces esto, el resultado va a ser esto. Sí, a menudo dice que las parábolas involucran a personajes que se enfrentan a un dilema moral o espiritual, o que realiza una acción cuestionable para luego sufrir la consecuencia de la elección. Es decir, si a un niño ustedes le dicen, mire, vamos a términos ya muy clásicos, ¿no? Le dicen a los niños, mira, este cerillo si se prende va a generar lumbre. Si tú lo tocas te vas a quemar, y si no lo tocas no te vas a quemar. Y el niño pues escoge tocarlo. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. Así sucede con las parábolas, ¿sí? La parábola prototípica, dice, pues es en cuanto a una historia probable y realista, ¿sí? No es un cuento, ¿sí? Vámonos a los términos narrativos, ¿sí?, de la literatura. No es una fábula, no es un cuento, es algo real, es algo que sí va a suceder realmente, que sí al hombre le va a suceder o que el hombre va a tener una consecuencia. ¿Qué pasa con la historia, mujeres? En la historia, yo trabajé muchos años en la educación y les decía a mis compañeros y a mis alumnos, miren,
Jesucristo existió porque la historia nos los dice. Y la historia se divide en dos: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces existió el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces la historia toma las parábolas como una expresión de conceptos espirituales que más que nada se enfoca en el cristianismo, que es en donde nosotros estamos, ¿sí? Y se enfoca en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento de la Biblia es cuando todavía no venía a la tierra el Señor Jesucristo. Y ahí comparamos con la historia humana antes de Cristo. Sucedieron los profetas cuando vino Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, y todos ellos hablaban de una venida del que iba a rescatar definitivamente al hombre, y hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda etapa de la historia es después de Jesucristo. Entonces en la Biblia vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento es donde encontramos precisamente las parábolas de Jesús, ¿sí? Creo que estamos entendiendo un poco sobre las parábolas, porque nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a través de parábolas. Y vamos a escuchar en la Biblia, ahorita que yo les lea la parte donde está la parábola del sembrador, porque en esta ocasión voy a iniciar con la parábola del sembrador. Y ahorita que yo les lea esta parte de la Biblia, van ustedes a ver, porque el mismo Señor Jesucristo les dice que por qué les habla de esa forma en parábolas, en esta parte, ¿sí? Para ser específicos, en Marcos, porque también en Mateo y en Lucas encontramos esa parábola, pero aquí en Marcos les habla el Señor Jesucristo y les dice que por qué les explica de esa manera a las demás personas y por qué a los discípulos de otra manera, ¿sí? Y yo me voy, antes de leer esta parte de la Biblia, a hablarles, mujeres. Cuando ya somos mujeres encaminadas a lo espiritual, dice la Biblia que vemos las cosas como seres espirituales. Y antes de conocer a Cristo y antes de enfocarnos a lo espiritual, vemos las cosas naturales como algo natural. Pero a partir de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, decidimos vivir una vida espiritual, vemos las cosas de manera espiritual. Esta parábola del sembrador la encontramos, como les decía ahorita, en 3 libros del Nuevo Testamento, y uno de ellos es Mateo, y la van a encontrar las que gusten buscar después en su Biblia, la que tengan ahí en su casa, en Mateo capítulo 13 del versículo 3 al versículo 23. También la encuentran en Lucas en el capítulo 8 del versículo 4 al versículo 8. Pero en esta ocasión yo les voy a narrar y les voy a leer la parábola del sembrador, que está en el capítulo 4 del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 2 al 20, se encuentra esta parábola, ¿sí? Y vamos a ver que ahí nuestro Señor Jesucristo les explica que Él quiere revelar los misterios de la salvación, ¿sí? Voy a leérselos claramente, y dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
Y entonces ahí, mujeres, nos damos cuenta. Dice que el sembrador, no sé si a ustedes, a las que me están escuchando, les gusta sembrar. A mí me gusta sembrar muchas plantas, flores, pero también siembro árboles frutales, ¿sí? Porque tengo un pequeño espacio. Y a mí me sorprendió mucho, mujeres, que un día me comí una granada. Y de esa granada saqué yo las semillas. Y entonces las eché en mi jardín. Y brotaron unas matitas ahí, pero se secaron. Pero tomé otras semillas de la misma granada y las sembré, escarbé un pocito, sembré 2 semillas. Y ahora, si vieran, mujeres, el granadal que yo tengo, grande, eso no tiene ni un año. Tengo un granadal ya crecidito y que ya está dando mucho fruto. Y también me tocó unas semillas que ni siquiera brotaron. Aquí nuestro Señor Jesucristo narra 4 lugares donde puede caer la semilla. Y primero dice que en el camino, ¿verdad? En el camino pues pasaron las aves y se comieron las semillas. Lo que pasó con las mías, que ni siquiera brotaron porque pues el sol y todo las quemó. Y dice que otra parte cayó en pedregales. Ustedes saben que entre piedra y piedra pues puede salir una semilla y con tantita humedad brota. Pero ¿qué pasa después? Dice, no tenía mucha tierra, brotó pronto, pero no tenía profundidad la tierra. Salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. La tercera parte dice que cayó entre espinos y que crecieron más los espinos y la ahogaron. No sé si ustedes han visto también en el campo, cuando han salido a caminar o alguna actividad, que hay hierbas silvestres. Y entonces ahí pues había espinos. Y los espinos crecieron, ahogaron a la plantita y la planta pues ya no floreció, ya no creció. Pero hubo una cuarta semilla, dice, que esa semilla cayó en buena tierra, como me pasó a mí con mi granadal, ¿verdad? La aboné, tenía profundidad, tenía suficiente agua, suficiente sol y creció, ¿sí? Ahora, vámonos a la parte donde Él les da la enseñanza de esta parábola. El mismo Señor Jesucristo les dice, cuando ya estuvo, dice aquí, solo con los que estaban cerca de Él y con sus discípulos, les dijo, a vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fíjense, y a esto voy también, mujeres. Este es el inicio de una nueva temporada donde les vamos a estar narrando las parábolas de Jesús, muchas. Y podemos mencionar del trigo y la cizaña, la parábola del buen samaritano, que son las más comunes, las del hijo pródigo, la del grano de mostaza, y así nos vamos a ir. No quiero referirme antes de que mis compañeras pues les compartan estas parábolas, pero dice que si esta del sembrador no la entendemos, nos va a ser muy difícil entender las demás parábolas. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, nosotros que ya la conocemos. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuántos de nosotras, sobre todo mujeres, no hemos sido convertidas a nuestro Señor Jesucristo y hemos sido salvas y nos perdona nuestros pecados? Y Satanás aquí nos está diciendo, pues con tentaciones, ¿verdad? Mira, vamos, a las que tomaban licor, tómate una, no va a pasar nada que te tomes una. Cuando aquellos que eran delincuentes, ¿verdad? Y que robaban y que mataban, y dice, mira, róbate esas monedas que están ahí. Tanto que robaste, pues eso no te va a perjudicar. Y poco a poco se van alejando porque están escuchando
pues la voz de Satanás. Dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántos de nuestros antepasados, que fueron los primeros cristianos y que fueron perseguidos, desistieron por esa persecución? ¿Y cuántos de nosotros en la actualidad, cuando empezamos a tener pruebas, sobre todo por causa del evangelio, ¿sí?, que en nuestra comunidad nos digan, no, tú eres cristiano, aquí no vas a tener cabida? ¿Cuántos hemos visto que aquí, sobre todo en el estado de Oaxaca, han sacado a nuestros hermanos por ser cristianos, porque ya no están adaptados a las costumbres del pueblo o de la comunidad donde están, y sufren persecución? Muchos, gracias a Dios, hermanas, gracias a Dios, mujeres, han perseverado en la palabra a pesar de esa persecución. Pero muchos, los que caen en pedregal, en la primera prueba, en la primera persecución que tienen como cristianos, desisten y dicen, ay no, yo mejor me regreso porque aquí no voy a funcionar. Y luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Cuántas mujeres, cuánta gente que tiene, por ejemplo, un negocio y que ahora con tanta delincuencia, sobre todo en el narcotráfico, ¿verdad?, en otros negocios ilícitos, llegan y les ofrecen y les dicen, mira, ¿quieres que prospere tu negocio? Haz esto, vende este producto que es malo, ¿no? Vende droga, vende, no sé, cosas que no tienen factura, y verás que viene una ganancia muy grande. Y entonces ellos, por la codicia, por querer ser ricos de la noche a la mañana, aceptan, y entonces se olvidan de la palabra, de que dice la Biblia, no robarás, y que ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Que vamos a ganar nuestro pan honradamente. Pero ¿qué pasa? Esas riquezas, esa codicia los ahoga, y esos son los que caen entre espinos. Y por último dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Y cuáles son esas personas? ¿Cuáles somos, mujeres? Los que vamos a escuchar la palabra de Dios y la vamos a atesorar en nuestro corazón, y que no vamos a ser perfectos o perfectas porque estamos en este mundo. Y el Señor Jesucristo inclusive oraba hacia Dios y le decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los alejes del mal. Y entonces, ¿cuántos de nosotros hemos recibido la palabra? La hemos atesorado. No somos perfectas, no somos seres de otro planeta, o que ya cuando nosotros aceptamos a Cristo y decidimos ser personas espirituales, vamos a ser como sobrenaturales. No, somos seres humanos que también pecamos, porque dice la Biblia que todos pecamos. Pero ahora, cuando nosotros intentamos caer en pecado, nos viene la palabra, nos viene Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida a recordarnos que estamos pecando, que estamos haciendo mal. Y es ahí cuando decimos, no, ¿cómo? Esto está mal, no lo voy a hacer porque estoy desobedeciendo. Y les voy a poner un ejemplo. A nosotros allá en un negocito que tenemos, nos quisieron poner una trampa y algunos que iban a viajar llevaban unas cajas. Y yo le dije, ¿qué llevan en sus cajas? Y dijeron que era pan.
el Espíritu Santo me dio ese discernimiento y le dije, a ver, abra sus cajas a ver si lleva pan. Y no llevaba pan, llevaba otro material, llevaba droga. Y le dije, ¿sabe qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dije, Señor, no permitas que esto pues afecte nuestra vida y nuestro negocio. Y le dije, retírese por favor y no vuelva a venir con nosotros, porque nosotros no vamos a caer en eso. Y entonces Dios nos ha librado después de haber obedecido de esas situaciones. Yo les invito, mujeres, a que tomemos muy en cuenta esta parábola del sembrador. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que una espada, que un cuchillo de 2 filos, porque penetra, dice, hasta el alma, hasta nuestras coyunturas. Mujeres, cuando leemos la Biblia y nos vamos a estas enseñanzas tan bonitas, entendemos que para ganarnos el reino de Dios tenemos que pasar por ese proceso de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que a través de esta palabra y a esta parábola del sembrador nos está enseñando que habemos muchos que decimos seguir a Cristo, pero no lo hacemos. Hay muchos cristianos que sí, yo no los juzgo porque para eso está Dios. Dios me vino a juzgar a mí y Dios vino a juzgar al mundo. Pero tenemos que agarrar la palabra de Dios en serio. Como el sembrador fue y tiró semillas, nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó a través de su palabra. Y los que tenemos alrededor, líderes y pastores, ellos nos enseñan a través de la palabra. Pero nosotros vamos a hacer esa semilla, si va a caer en buena tierra o va a caer en mala tierra. Y en este caso, nosotros los cristianos debemos ser esa semilla que cae en buena tierra. Nosotros somos esa buena tierra que vamos a estar abonada, que vamos a estar con suficiente sol, con suficiente agua para florecer, para dar fruto, y que después ese fruto, ¿cuál es el fruto de nosotros? Que muchas mujeres vengan a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio, no de lo bonito que hablemos, sino de la forma en que vivimos, mujeres, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, donde estemos, donde nos desempeñemos. Ahí tenemos que ser los que demos fruto. Y el fruto va a ser aquellas almas que a través de nuestro testimonio y de nuestra palabra vengan a los pies de Cristo. Vamos a hacerlo, mujeres. Yo te invito, si tú no conoces de Cristo, ve con una mujer, ve con una de nosotras, las hijas del Rey, y nosotros te podemos guiar para que tú des ese paso de fe y aceptes al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si ya eres cristiana, asistes a una iglesia, ojalá que siempre cuando la semilla se siembre caiga en buena tierra y que no caiga en pedregales o que caiga en el camino o entre espinos, sino que caiga en buena tierra, y tú, mujer, en un futuro no muy lejano, tú puedas dar frutos que lleguen en grande. Sí, que lleguen a llenar vasijas de frutos, canastos de frutos, ¿sí? Recipientes grandes de frutos, ¿sí? Y que esos recipientes son las iglesias cristianas llenas de verdaderos hijos de Dios, de gente que necesita de Dios, de gente que anhela la palabra de Dios. Vamos a tener fe. Vamos a seguir orando, y yo te invito a que en esta nueva temporada sigas conectada con nosotros en Las Hijas del Rey, que pues actives la campanita, que te suscribas, y si ya estás, que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre todo en el canal de YouTube, ¿sí? Y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y siguiendo con mucho gusto, pues llegando a tus hogares. Te saludamos, te damos un abrazo y nos despedimos de ti. Hasta pronto.